Gracias de nuevo por estar aquí aguantándonos y perdonar porque que tenéis razón, hay mucha gente que dice que incluso en este primer capítulo de hace 2 días hasta nos alargamos demasiado y repetimos mucho todas las cosas. Sí, lo he estado viendo y disculparme, tenéis razón y tenemos que ir mucho más al grano y no darle tantas vueltas como quizás y disculpar a veces algo yo. Bueno, como habéis visto, hemos tenido unos pocos inconvenientes con las personas que hicimos el primer capítulo y en este segundo capítulo no vamos a tenerlos, no han querido acudir a la cita, pero por igual, pues yo voy a hacer el segundo capítulo. Y para poder hacerlo y para intentar interactuar de una forma que es la que yo tenía pensado, tenemos a nuestro amigo Alec, que aquí lo veo desde la otra pantalla. Él está muy cerca de Sydney, en Australia. No hace demasiado lo teníamos aquí con nosotros ayudando en la empresa y ahora mismo está en Australia y bueno, he pensado en él por haber estado el último prácticamente mes después de las vacaciones de Navidad y de fin de año, etcétera, compartiendo muchas cosas y bueno, ha querido echarnos una mano ya que no van a estar los otros señores y él nos va a lanzar 3 preguntas que más o menos pienso que es lo que más nos hubieran preguntado esta agencia. Él tampoco quiere dar la cara, no le vamos a escuchar, no le vamos a ir, pero bueno, muy amablemente, pues Alec, gracias, se une a nosotros para echarnos una mano en este segundo capítulo. Entonces, querido Alec, adelante con tu primera pregunta. Bueno, Alex, sí es cierto, tienes toda la razón del mundo. Tenemos muy claro, lo tenemos, que todo el oro es muy valioso porque además es un material escaso, es un material muy escaso, al menos eso es lo que nos cuentan, ¿no? Quizás es valioso porque vemos que brilla mucho. Nosotros todos tendremos cadenitas, anillos. El oro lo vemos desde un punto de vista, así nos lo venden de una forma muy comercial, como una pieza preciosa, un objeto precioso con un valor incalculable. Esa es la narrativa financiera, la narrativa oficial, Alex, realmente es así y tenemos claro que es la narrativa que siempre nos cuentan. Lo que nos cuenta la auténtica historia es lo que cuentan a toda la masa, es cierto. Pero si miramos los datos de la Tierra de Wilkes, ¿os acordáis que hablamos en el primer capítulo de esa anomalía que está en Wilkes Land, donde hay una estructura un poco extraña a 3 kilómetros de profundidad? Si miramos los datos, Alec, de la Tierra, de esa parte de la Tierra, del continente de la Antártida, y la actividad de neutrinos que ocurre allí, exactamente en el frío, en la Antártida, la verdad seguramente es muy diferente a como nos cuentan esa versión oficial materialista que todos creen y quieren que creamos desde un mundo, digamos, más financiero, ¿no? Claro, visto de esta manera, para mí el oro no tiene nada que ver con la riqueza. Vale, que el oro no es riqueza, como también hemos charlado tú y yo algunas veces. Lo dije en el primer programa, el oro, Alec, el oro es un hardware. El oro, escucháis, es un hardware. Nada tiene que ver, bajo mi punto de vista, con lo que nos quieren hacer entender de la riqueza. Yo te diría, Ale, que no es casualidad que las mayores reservas de este metal estén bajo custodia militar. Sí, o sea, lo tenemos claro. La mayor parte de reservas están custodiadas por los militares. No están abiertas a todo el mundo. No es tan fácil ir por ahí a buscar oro. Las grandes reservas, las grandes vetas, están todas súper custodiadas. Creo que en Australia tenéis bastante de todo esto y militarizado también, lo tengo muy claro, ¿eh? Y no es por la economía. Y nada tiene que ver, Ale, con la economía. Es porque el oro es el único conductor capaz de procesar las frecuencias de ultra alta energía que el Sol está enviando directamente al receptor, que es, y lo dijimos hace 2 días, la Antártida. El planeta frío, el planeta o el continente, llamarlo como queráis. Yo os diría, Alex, yo te diría que estamos hablando de una red de telecomunicaciones cuántica. Siempre y cuando entendamos lo que significa red de telecomunicaciones cuántica, que lleva ahí milenios o a saber cuánto tiempo lleva, y que acaba de
ser reactivada. Acabamos de sentir el sonar, el sonido, el código, llamarlo como queráis, de esa activación, que como decía muy bien yo hace 2 días, yo siento que no es que se haya activado, simplemente hemos tenido una sordera cuántica, llamémoslo así, y ahora estamos detectando, porque este 2026 es muy importante, y en Australia, ya hablaremos de eso en otro programa, Alec. Vamos al grano. Hoy os voy a mostrar, o os voy a contar, y lo hablamos ya muchas veces, Alec, estando aquí juntos, que la tecnología de los dioses, cuidado con esto, chicos, la tecnología de los dioses depende de lo que guardamos en las cámaras acorazadas. Lo que es antiguo, lo que es valioso, lo que nos hacen creer que es religioso, filosófico o ético, esos grandes temas valiosos o tesoros antiguos, todos están en cámaras acorazadas. ¿Por qué? ¿Por qué? No tendría que ser así, ¿no? Sigamos con tu segunda pregunta, Alec. Pues sí, yo te diría que para entender por qué están nerviosos en las altas esferas, yo te diría que hay que mirar hacia abajo, no hacia arriba. ¿Os acordáis cuando hablé hace 2 días del laboratorio IceCube, que para mí era un súper telescopio gigante y que en vez de mirar arriba a las estrellas donde se fuera, estaba mirando para abajo? Pues es así, Alec. El telescopio IceCube en el Polo Sur, en la Antártida, no está allí para estudiar el espacio profundo, no. Está allí para monitorizar, palabra que siempre me cuesta decir, monitorizar la entrada de neutrinos que golpean en la Antártida desde lo que nos dicen que es el Sol. Pero aquí está el secreto que nadie se atreve a publicar. Nadie publica, ni en las revistas, ni los científicos, nadie. Los neutrinos, y lo dijimos también, son partículas fantasma. Aparecen y desaparecen. Atraviesan la materia. ¿Cómo que atraviesan la materia? Ojo, excepto cuando encuentran una densidad de oro con una pureza específica. Por eso contábamos en el primer episodio que cuando llegaban a esas vetas o reservas de oro, o cuando llegaban a esos almacenes repletos de lingotes de oro, estos cambiaban su frecuencia y vibraban. Allí es cuando pasa de ser una partícula fantasma a una partícula visible. Y eso está pasando, pero no nos lo cuentan. Bajo la tierra de Wilkes Land, donde está el cubo, donde antes el cubo estaba en el exterior y ahora parece ser que está en el interior, lo que hay no es una montaña de metal precioso, no lo es, no es una montaña de metal precioso. Se le llama un auténtico resonador. Eso es lo que hay allí en Wilkes Land y la llaman anomalía. Es un auténtico resonador. Mírale, cuando el Sol emite una llamarada de clase X, así lo llaman los científicos, los neutrinos activan el oro completamente, como decimos, llegando a las minas, a las montañas o a los almacenes repletos de oro. Lo activan. Y lo activan en el núcleo de esa estructura. Lo activan. Se crea una especie de corriente superconductiva que no necesita ningún tipo de cables. ¿Estamos hablando de algo parecido como la energía libre de Tesla? Sí. Lo dijimos también el otro día. El oro es el auténtico cableado de este planeta. Lo es. Es una especie de energía pura fluyendo a través de la red de la Tierra. Por eso es el cableado de la Tierra. No es un material precioso. Eso sí, brilla, ¿no? ¿Qué te diría, Alex? ¿Entiendes ahora el por qué tantas veces tú y yo habíamos hablado de que el sistema financiero está comprando oro físico de forma masiva? ¿Por qué creéis todos vosotros que el sistema financiero, que la élite, compra oro mansalva, todo el que puede? ¿Porque por su valor? ¿Por su material? ¿Por su piedra preciosa? No. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué la élite compra oro? Alec, lo dijimos, ¿te acuerdas? No es para protegerse de la inflación. No, nada tiene que ver con la inflación. Es para controlar el acceso a la mayor red de energía y datos que ha conocido la humanidad. Datos, información. ¿Cuántas veces os he hablado de los datos y la información? Alec, no parábamos de decirlo. Datos, información, eso es lo más importante. Están intentando, ¿cómo te diría?, puntear la antena de los dioses
Están intentando robar la auténtica Tierra, la auténtica antena y el auténtico cableado del planeta, que eran los antiguos objetos sagrados de los dioses. Eso es lo que están haciendo. Alec, vamos a por la tercera. Ah, sí, claro. Ahí le hemos dado en el clave, porque al final llegamos al punto del no retorno. ¿Por qué Orión? Anteayer lo hablamos y ahora tú también lo estás preguntando. ¿Por qué Orión? Mirad, desde el plató de Giza, en Egipto, al lado del Cairo, Giza, plató de Giza. En las pirámides, sabéis que tenemos las 3 pirámides en el plató de Giza, hasta los mismísimos templos de México, toda la zona de Teotihuacán, Tenochtitlán, toda la zona del lago Titicaca, en fin, muchos lugares del planeta, por decir solo algunos. Los templos de esas civilizaciones antiguas ya nos señalaban, y lo dijimos muchas veces, Alec, ya nos señalaban en ese mismo punto en el cielo. Todas esas culturas, todas esas civilizaciones, llamémoslo así, todas apuntaban a Orión. ¿Casualidad? Tenemos que las ventanas y la distribución de Giza coincide con el famoso cinturón de Orión. Lo mismo pasa con las pirámides mexicanas, lo mismo pasa con las del sur, de Egipto, en Sudán, lo mismo pasa con las chinas, con tantos lugares. El mismo punto en el cielo, Orión, y Orión como gran cazador, siempre apuntando a las Pléyades. No era por religión que todos apuntaban al mismo sitio, era por sincronización. Sí te queda claro, ¿no, Alec? Por sincronización, no por religión. Esa estructura en la Antártida, eso que tenemos a 3 kilómetros de profundidad, no solo recibe energía, no solo es una resonancia, sino que recibe información. Desde fuera, alguien nos está enviando información, nos está dando señales de humo. Lo que estamos viendo es un update planetario, una actualización planetaria total y rotunda. Los neutrinos que viajan más rápido que la velocidad de la luz, que impactan en el oro bajo el hielo. Si es hielo es más impactante, si no hay hielo no tanto, pero sobre todo si tienen almacenes de oro almacenados bajo el hielo, están reescribiendo el campo morfogenético. ¿De qué? De la Tierra, señores. Están reestructurando y actualizando toda la vibración y frecuencia del campo de la Tierra. Ojo con Australia, te lo dije, ¿te acuerdas? Hay un lugar muy interesante en Australia, que es Ayers Rocks, el monte Uluru. Lo conoces bien, que está cerca de Alice Springs, Alec? Por eso, sientes que el tiempo se acelera. Tú me preguntabas, me lo has dicho muchas veces, bueno, ya parece que el tiempo, él me lo preguntaba un montón de veces, parece que el tiempo no tenga 24 horas. Parece que el tiempo haya perdido tiempo, haya perdido horas. Sí es cierto, hemos perdido como 4 o 5 horas de sensación, no como tiempo dentro de esta simulación, pero como sensación ya no vivimos 24 horas, vivimos 16. ¿Por qué? Es la respuesta que te di un día, porque el tiempo se está acelerando. Está habiendo un update, una actualización por mediación de los neutrinos que aparecen del suelo, de donde sea, de esos puntos energéticos que tenemos arriba, tengamos o no tengamos cúmula, y nos están cambiando la vibración y la frecuencia. Eso es lo que está pasando. Por eso el tiempo se está acelerando, o al menos tenemos esa sensación. ¿Te acuerdas, Alex, que lo hablamos? Estamos corriendo más. El tiempo se acelera. Por eso es cuando yo te decía, sientes que la realidad que te rodea muchas veces ya no tiene sentido, porque no te cuadra el tiempo en el que estás viviendo. El sistema viejo se está apagando porque tenemos una actualización que está cambiando ese nuevo sistema. Y claro, está afectando a las élites. Y sabéis, las élites lo saben, por eso los tenemos tan nerviosos últimamente. Por eso las respuestas que yo les di en el programa de hace 2 días no solamente se quedaron mudos, sino que me desconectaron, porque saben que es verdad todo lo que dijimos. Por eso ellos están intentando bloquear esa señal. Te lo dije, están intentando bloquear toda esa señal.
¿Cómo? Con redes de satélites y ruido mediático. Desinformación mediática por todos los medios. Evidentemente Internet a tutti pleni. Pero están utilizando también satélites para bloquear todas esas emisiones del update para que sigamos con el sistema antiguo. No quieren que entre un reset nuevo en un sistema que ellos no tengan el control. ¿Os acordáis lo último que les dije en el programa de hace 2 días? El planeta ya no es vuestro, ya no tenéis el control. Y ahí es donde cortaron. ¿Os acordáis? Los que lo visteis. Pero sabéis, no pueden tapar el sol. Si vienen de los neutrinos, si los neutrinos nos vienen del sol, no tienen una tecnología que puedan hacer que el sol quede tapado. Lo hablamos muchas veces, no pueden tapar el sol. Y menos con un dedo. No pueden detener esa señal que viene del corazón de donde venga. De un punto energético, pues si creyéramos en el sistema del universo, digamos, oficial, no pueden detener una señal que viene del corazón de la galaxia, digámoslo así, ¿no? Del famoso UNAPQ de los mayas, por ejemplo, interesante el UNAPQ. Y es que además de esa señal, resuena en nuestro interior, porque ese update, esa actualización, no solo atraviesa la Tierra, no solo los neutrinos van por el hielo y cogen allí y dejan datos, y en el desierto, sino que, ¿qué pasa cuando esos neutrinos atraviesan nuestro cuerpo? Que también actualizan nuestro ADN. Ah, amigo, eso nunca habíamos hablado de eso. No solo el reseteo es en el campo exterior, sino que los neutrinos también atraviesan nuestros cuerpos físicos sólidos, nuestra masa, y van directamente a nuestro ADN. ADN tenemos 2. El físico y el energético. Pueden incluso transformar el ADN energético. Eso es lo que la élite tampoco quiere. Que nos transformen y creamos y seamos de nuevo recreados, digámoslo así, como un ser humano más potente. No, se les volvería a caer el pastel a todos. Eso significa, y por eso se enfadan tanto conmigo, cuando yo les digo que estamos al final de un ciclo del olvido. Este ciclo y este sistema en el que estamos hoy en día es para ya olvidar, va a quedar obsoleto totalmente, pero claro, ellos no quieren perder el mando. Por eso les volví a decir, se lo dije en la cara, esta tierra no es vuestra, este sistema ya se está cayendo, se acabó, fuera de aquí. No, se enfadan. Por eso no están hoy aquí. ¿Sabéis? Cuando hablamos del teléfono rojo, ¿qué creéis? ¿Que el teléfono rojo solo me llama a mí? El teléfono rojo, escuchar bien, ¿sabéis? El teléfono rojo, por mediación de esta energía y de esta vibración que está haciendo esta reactivación, está sonando dentro de cada uno de vosotros. Lo que pasa que muchos, dentro de la distracción del sistema y la sociedad, donde la élite aún tiene mano, no se dan cuenta de que está sonando el teléfono, pero muchos ya están, como dicen espiritualmente, despertando, están escuchando su teléfono propio y están cogiéndolo y preguntando, ¿aló? ¿Sí? Dígame. Eso es el auténtico despertar, el update de un nuevo sistema. Y el de ahora, para mí, es el sistema ya del olvido. Alec, te lo dije, el reinicio ya ha comenzado y parte del año importante es el año de la doble serpiente. ¿Cuál es el año de la doble serpiente? Es el 2026. Caramba, es el año en que estamos. ¿Sí? Es el año del reinicio. Por eso yo decía tantas veces, el 2026 es un año muy importante. Hasta Michel de Notre Dame, en varias de sus cuartetas famosas, hablaba del año de la doble serpiente y hablaba de las 5 profecías que ocurrían en este 2026. Si queréis podemos hacer un programa para hablar de eso. Michel de Notre Dame, ¿sabéis quién es, no? Así se llamaba realmente Nostradamus. El reinicio ya ha comenzado. Alec, te agradezco estas preguntas rápidas. Como os digo, no quiero hoy enrollarme tanto. Voy a hacer un pequeño cierre, Alec. Pero bueno, me gustaría quizá, no sé, dejar un pequeño cebo para el capítulo 3. Vamos a ver cómo va a ir el capítulo 3. Vamos a ver cómo esa baja élite o quien sea reaccione a este capítulo 2 y veremos cómo montamos el capítulo 3. Hasta mi gato, ya, mira aquí. Sí, él está reiniciándose también, claro que sí. Un cebo para el capítulo 3, pero cuidado. Alec, cuidado, porque si el hardware es el oro,
y el software es la señal de Orión, hay algo que todavía no os he contado. Hay una pieza que falta en este puzzle, en este rompecabezas. Y mi pregunta sería, ¿y quién instaló esa antena? La que ahora está de nuevo resonando o la que estamos ya escuchando. ¿Entendéis por qué no escuchábamos y ahora sí escuchamos? ¿O empezamos a escuchar? Porque esos neutrinos entran dentro de nuestro ADN y muchos están empezando a reactivarse. Por eso estamos empezando de nuevo a escuchar. Nunca se apagó. No solo quién instaló la antena. Alec, también podríamos preguntar ¿y por qué están apareciendo ahora mismo naves de patrullas no identificadas sobre el cielo de todas partes del mundo? El 2026, igual que el final de 2025, ha sido un año con un montón de avistamientos y va a más. Ojo que una de esas 5 profecías de Michel de Notre Dame habla del gran tiempo de las naves que se verán en el cielo. Cuidado que es el año 2026. ¿Por qué están apareciendo justo ahora, donde parece ser que está empezando un reinicio y la élite está, lo diré mal, cojonada? ¿Por qué? Porque el reinicio también va para ellos. ¿Es así o no, Alec? Lo tenemos claro, ¿no? Lo dejo como cebo para el tercer programa. En el próximo capítulo vamos a hablar de esos guardianes del hardware. La élite no tiene las llaves. Por eso les dije, no sois ya válidos aquí. Ellos no tienen las nuevas llaves de este mundo, de este nuevo update. Ellos ahora mismo son solo los porteros. Pero sabéis, y lo dejo aquí para el próximo programa, los dueños de la casa, en el año de la doble serpiente, quizás vuelvan. Hablaremos de esas 5 profecías pronto. Nos vemos en el tercer programa. Alec, muchas gracias. A ver cómo lo organizamos. Igual tengo que invitarte de nuevo al tercer programa o veremos qué es lo que ocurre después de este segundo capítulo. Pero, ¿sabéis? El tiempo se agota. Pero ¿se agota para quién? ¿Para ellos? ¿Para la élite? ¿Para nosotros? ¿O por los auténticos amos de este sistema, de esta simulación, de esta vida, de esta creación? Interesante, lo dejamos para el tercer programa. Alec, un saludo muy amable. Chicos, hasta el tercer programa. Gracias.